Tuvimos el primero de 3 super fines de semana que vienen en seguidilla, porque habrá carreras de IndyCar, de Fórmula 1 en todos ellos. Se corrió el Gran Premio de la Emilia Romagna en el circuito de Imola, una carrera fantástica. Ya hablaremos de ella porque pues hubo un poco de todo. Hamilton y Verstappen están poniendo una pelea que pinta realmente buena. No fue tan casual lo que pasó en Bahrein. Pérez, una carrera un poco para recomponerse y poder luego recuperarse. Kimi con una sanción muy extraña que deja muchas dudas en la Fórmula 1. Y bueno, también vamos a hablar de el nuevo Gran Premio de Miami y de la IndyCar. Obviamente Patricio Howard largaba en la pole position en el Gran Premio de Alabama. Yo soy Ricker Silva y esto es Autos y Carreras. Empecemos con la IndyCar, que fue de las últimas carreras del día. Una pista que a mí me gusta mucho y creo que hoy no dio una carrera tan aburrida como tal vez en otras ocasiones. Creo que permitió también todo este ambiente previo que hubo a la carrera de la IndyCar, porque tal vez es la temporada que con más ganas está empezando en los últimos años debido seguramente a las complicaciones que hubo por la pandemia el año pasado. Una pista muy divertida y que durante la primera mitad de la competencia, un poco más tal vez, pues vio a Patricio Howard defender su pole position de una manera tremenda. Un ritmo impresionante de carrera, una competencia muy muy dura para él, porque una cosa que me gustó muchísimo de esta competencia fue que los pilotos más jóvenes empezaron a dar finalmente muestras de que están en la IndyCar para cosas grandes. Entre las cosas también que vimos muy interesantes en la IndyCar fue el manejo de las estrategias. Hubo 2 estrategias diferentes en las paradas a pits. Hubo un gran grupo que se fue a 2 paradas y otro grupo que se fue a 3 paradas. Patricio Howard estuvo en ese grupo de 3 paradas. Eso les permitía tener más velocidad en cada stint, en cada turno, y cuidar de pronto un poco más las ruedas y con esa mayor velocidad abrir una brecha que les permitiera hacer esa parada extra sin perder tantas posiciones. Sin embargo, tristemente, hacia el final de la competencia se vio que a lo mejor los coches que iban con 2 paradas, aunque no llevaran un ritmo tan fuerte de competencia, iban a estar en mejores posiciones, y así fue. Sobre el final de la competencia, faltando unas 30 vueltas más o menos, o menos, tal vez 25, Patricio Howard entró a pits por última vez y salió muy atrás del grupo. Estuvo casi 10 segundos atrás de la punta, y aunque llevaba un ritmo endemoniado y iba recuperando muchísimo terreno, pues no le alcanzó al final para acercarse a los 3 líderes, que eran Alex Palou, Will Power y Scott Dixon. Así que al final se tuvo que contentar con una 4ª posición. No pudo lograr ese test de Fórmula 1 que le había prometido Zak Brown si ganaba la competencia, pero yo creo que en algún momento se la va a ganar. No es la primera vez que está peleando los puntos, las primeras posiciones en una carrera, y Patricio Howard está en un equipo que está en mejores condiciones, en inmejorables condiciones este año. Zak Brown ha hecho un trabajo impecable desde que llegó a McLaren Fórmula 1 hace unos años, después de la debacle con Fernando Alonso. Y ha logrado organizar el equipo de Fórmula 1, organizarlo de tal manera que la organización ahora se siente capaz de estar en otras competencias como el V8 Supercars en Australia y la IndyCar, con esta asociación con el equipo Smith Peterson. Y bueno, hicieron un podio también en Fórmula 1 con Lando Norris en una carrera brillantísima de este muchacho que es un gran piloto, y a lo mejor este año McLaren tiene también un coche que ni siquiera se lo ve tan lejos de Mercedes. Pero sigamos un poco aquí con la IndyCar. Alex Palou es un piloto que el año pasado llegó a la serial de la IndyCar y llegó con buenas referencias y haciendo un buen papel, y creo que merece esta victoria en el circuito de Birmingham en Alabama. Increíble
un ritmo de carrera al final pues salvaje, y eso es también una cosa muy chévere. Alex Palou llegó apenas a 3 segundos por delante de Scott Dixon y Will Power. Will Power a menos de medio segundo detrás. Ya venía con las llantas muy desgastadas Alex Palou, y en los últimos 3 o 4 giros Will Power empezó a atacarlo fuertemente. Si la carrera hubiera tenido 2 o 3 vueltas más, seguramente Will Power hubiera podido atacarlo, pero la carrera era solo a 90 vueltas. Pero vimos esa pelea de la experiencia, Scott Dixon y Will Power, campeones del serial, campeones de la IndyCar, tratando de cazar a uno de los pilotos más jóvenes de la IndyCar, como es Alex Palou. Una gran victoria para el español, que me acuerdo que también lo vimos peleando de tú a tú con Alonso el año pasado en las prácticas de Indianápolis. Y Patricio O'Ward a su vez estaba en un trencito que tenía a Sebastián Bourdais ahí muy cerca, y también estuvo peleando ahí como al final con Graham Rahal, mientras terminaban ahí como de desvanecerse las estrategias y lograr esa victoria. No hubo pues mayores cosas así, mayores incidentes, salvo en la primera vuelta. En la primera vuelta sí vimos un error de Joseph Newgarden, seguramente por las llantas frías al salir de la segunda vuelta, la segunda curva. Salió muy mal, perdió un poco el control del carro, y tratando de recuperarlo se termina saliendo, y ahí sí ya hay un trompo y se cargó a 4 pilotos más, todos con serios daños. Muchos de ellos pues volvieron a pista luego con muchas vueltas perdidas, pero pues ya toda la suerte estaba echada y no hubo mayores cosas que hacer. Otro que tuvimos ahí en vilo, y lo mostraron muchísimo en la carrera, fue a Jimmy Johnson, el piloto de NASCAR, 7 veces campeón, como les dije al comienzo del fin de semana, y tuvo una carrera pues que uno no sabe si decir difícil es poco. Fue el peor de los novatos, aunque tal vez sea el novato con el mejor palmarés en el automovilismo. Le está costando seguramente adaptarse después de toda una vida corriendo coches stock. Pasar a la IndyCar es volver a aprender a correr. Perdió 3 vueltas y se lo vio trompeándose, se lo vio, digamos que uno diría que estaba incómodo, pero también consideremos, es un piloto de 46 años creo, muy experimentado, y un mal fin de semana lo tiene cualquiera. Y seguramente lo importante, y lo vamos a ver también cuando hablemos ahorita de Fórmula 1, lo importante no es tener un mal fin de semana, sino la forma en la que se van a recuperar en el futuro. Hablando de los novatos, Scott McLaughlin quedó en la 14ª posición, aunque se lo vio corriendo muy bien al comienzo. Al comienzo estaba en el top 10, estuvo ahí peleando esas posiciones, y eso habla muy bien de cómo Scott McLaughlin está afrontando. Tal vez de todos los novatos sea el que yo veo más serio, más sentado en su carro, pensándose las carreras, preparándose con muchísima responsabilidad. Lo vimos girar más de la distancia de carrera de Indianápolis en 2 días. Y Romain Grosjean en la posición número 10, creo que es un gran debut para este piloto ex Fórmula 1, que se une a otros ex Fórmula 1 que hay en la IndyCar, como Alexander Rossi, como Marcus Ericsson. Y pues me parece genial ver a Romain Grosjean peleándose buenas posiciones. Hizo una muy buena largada, arrancaba 7º, creo que perdió un par de 3 posiciones, y eso puede a veces decir, no, qué tal cosa, pero ser 10º en su primera carrera, digamos que contra estos otros 2 novatos que está corriendo, tiene una pelea súper dura, y se logró imponer a pilotos de la talla de Simon Pageant o de Takuma Sato, que quedaron incluso detrás de él. Buen fin de semana para los novatos. Difícil, creo que es una pista muy complicada porque es muy difícil de adelantar. Y vamos a tener la próxima fecha en apenas 8 días, en el Gran Premio de San Petersburg, que iba a ser la competencia inaugural del torneo, pero bueno, finalmente no fue así. Hablemos de Fórmula 1. Fórmula 1, así, rápido. Verstappen hizo una largada majestuosa. En llantas de lluvia, creo que volvimos a ver ese Max Verstappen de Brasil en el 2016, que dejó a todo el mundo callado por su habilidad con muy bajo grip en la pista.
hizo una largada tremenda desde la tercera posición, se le puso al lado a Hamilton, lo pasó apenas con lo justo, incluso Hamilton tuvo que salirse un poco de la pista y pisar unas salchichitas que tiene ahí en la variante de Tamburero la pista y hasta dañó el carro. Daña el carro, queda herido, se lo nota incómodo y sin embargo, aunque el piloto del día fue Lando Norris por el podio que hizo, yo creo que la carrera de Mercedes con Lewis Hamilton es una carrera para enmarcar. Verstappen al final ganaría la competencia más o menos fácil, no tuvo, digamos fácil porque no tuvo quien le siguiera el ritmo, pero en algún momento Lewis Hamilton tuvo todo lo posible para hacerlo. La primera parada fue muy muy buena y yo creía que en algún momento dije, Lewis Hamilton va a poderle salir adelante a Max Verstappen, o si no salirle justo atrás. No perdió tiempo en pista Lewis Hamilton, sin embargo fue una parada muy lenta porque tuvieron un problema ahí con la rueda delantera derecha. Habla muy bien eso del equipo, hay que afinar un poco esos errores que están teniendo a comienzo del año, pero yo no veo que sean unos errores muy muy grandes, son cosas apenas ahí de ajustar. Seguramente van a estar en una pelea muy muy cerrada el resto del año con Verstappen. Lo que se vio en Bahrein un poco se empieza a confirmar en Imola. Habrá que seguir viendo el resto de la temporada, pero por el momento, con un punto de ventaja entre Hamilton y Verstappen todavía a favor de Lewis, pues pinta un campeonato imperdible, de ver al borde de la silla o de pie todo el año. Luego tuvimos la carrera de Pérez, una carrera que prometía muchísimo, su primera largada desde la primera fila en Fórmula 1 después de 11 años, y todo lo que podía salirle mal, le salió mal. Todos los errores que podía llegar a cometer, los cometió en esta carrera. Tuvo penalizaciones, tuvo salidas, tuvo despistes. Era una carrera muy difícil, las condiciones de pista eran muy complicadas. Poco antes de la largada había zonas en donde estaba lloviendo a cántaros y otras zonas donde la pista ni siquiera se mojó. Entonces eso es un reto adicional. Claro que ellos tienen que estar ahí moscas con ese reto, pero le costó a Pérez. Él fue el primero en decirlo. Al final de la carrera dijo, cometí todos los errores del mundo, es mi responsabilidad. Pidió disculpas al equipo porque habían hecho un trabajo maravilloso ellos, y pues lo que importa es cómo afrontemos la siguiente competencia, que finalmente es lo que importa, es esa actitud de seguir hacia adelante, de simplemente no dejarse amilanar por ese tipo de cosas. Es un piloto que hasta ahora está conociendo al equipo y yo creo que está haciendo un trabajo fantástico, mucho mejor que los anteriores compañeros de equipo de Max Verstappen. Seguramente todavía no se lo ve a un nivel como un Ricardo, pero es un piloto que está ahí, que seguramente va a hacer muchísimos puntos para el equipo, y eso también es algo que ellos deben estar buscando. Una cosa con Pérez que pasó es que en el periodo de safety car que hubo del accidente entre Russell y Bottas, o antes, tal vez en la largada nomás, Pérez se sale de la pista y lo pasan dos coches. Cuando él vuelve a pista, pues trata de recuperar su posición porque están detrás del pace car, del safety car en este caso. Incluso los otros dos pilotos, que son Gasly y Ricardo, como que sueltan un poco y lo dejan pasar, y luego es sancionado por haber adelantado bajo safety car. Eso no se puede hacer, claramente. Y es verdad, ahí el reglamento establece que un piloto puede perder posiciones debajo en safety car si, por ejemplo, tiene un problema obvio que lo hace perder posiciones, y para los otros pilotos es más difícil frenar porque pueden causar ahí más confusión en la pista. Digamos que el reglamento es claro, la sanción es clara. Luego pasa lo de Kimi Räikkönen. Kimi Räikkönen también se trompea, pierde unas posiciones, estaba creo que en la posición 7, cae hasta la 10 cuando se trompea y empieza a recuperar posiciones, pero llega solo hasta la 8 y larga la carrera octavo. Y luego es sancionado porque debía haberse ubicado en la posición número 7.
aparentemente contradictorias, pero es que resulta que Kimi Raikkonen comete ese error en la última vuelta antes de la relargada. Y esa última vuelta, según el reglamento, se hace bajo las normas de la vuelta de reconocimiento o de la vuelta de cortesía que hacen los pilotos de Fórmula 1 antes de la largada. Y en ese pedazo del reglamento sí dice que si usted pierde una posición antes de la largada, debe recuperar esa posición antes de que se llegue de nuevo a la grilla de partida. Si no lo hace, debería entrar a pits y largar desde pits, esperar que todo el mundo pase y ahí sí volverse a incorporar a la pista. Pero son puntos muy difíciles de manejar para los equipos y para los pilotos en las condiciones que hubo hoy en el circuito de la Emilia-Romagna. Pero así sí, de pronto ustedes estaban mirando las redes sociales y vieron que la gente estaba un poco peleando porque a uno sí y al otro no, que es una pelea que vamos a tener yo creo que el resto de la vida en Fórmula 1 o por lo menos hasta que más sí se ponga con un poco más de claridad, pues no hubo aquí inconsistencias, sino que es un reglamento difícil, un reglamento muy complicado, un reglamento de 70 años que le han ido metiendo cosas y arandelas, es un deporte muy complejo. Los pilotos y los equipos deben saberlo. En el caso de Pérez, yo creo que si bien Pérez comete el error, digamos, es el que directamente es responsable por cometerlo, pues él no está solo, también tiene ingenieros y debieron haberle dicho, tienes que quedarte atrás y seguramente hablar con los otros equipos y decirles, reorganicémonos así. Es más, yo creo que la misma dirección de carrera debería enviar mensajes de cuál debe ser el orden que deben tener los coches en algún momento si es que hay mucha confusión. Finalmente no es como que Pérez hubiera querido tomar ventaja de algo, sino que pues el reglamento en ese punto es un poco confuso. Y luego está el accidente entonces de Russell contra Bottas. Escuché por ahí voces, digo, Fernando Mejía, por ejemplo, dijo que a él sí le parecía que debía haber sanción, que el hecho de que no hubiera sanción a Russell en este caso, un poco mandaba un mensaje erróneo, un mensaje como que puede llegar a llamar al descontrol a pilotos nuevos, a pilotos más jóvenes en la Fórmula 1. Russell claramente estaba muy disgustado después del incidente, fue y manoteó contra Bottas. Bottas le mostró el dedo y todo. Bueno, un momento ahí, no diríamos bochornoso, pero era Russell peleando puntos con un Williams contra el Mercedes. Era como la pasada del siglo, los primeros puntos para George Russell en Fórmula 1 y todo se va simplemente por un mal cálculo. Obviamente Bottas tiene que cerrar y incomodar un poco a los que vienen detrás a pasarlo, es lo que hace cualquier piloto, pero un poco con las condiciones de pista, pues Russell trata de meterse por el último hueco que puede y toca un poco una zona húmeda de la pista, pierde el carro y se dan un golpe durísimo. Toda la seguridad de la Fórmula 1 funcionó muy bien ahí, también que George Russell se pudo bajar iracundo a desahogarse contra Bottas y seguir adelante. Anunciaron también este fin de semana el Gran Premio de Miami. A partir del próximo año 2022 vamos a tener el Gran Premio de Miami por 10 años. Se va a hacer en una zona alrededor del estadio Hard Rock Stadium en Miami, en una zona que se llama Gardens. Y ya veremos cómo es el trazado. El trazado va a ser ahí como sobre unos parqueaderos. Un poco me recuerda a lo que hicieron en Estados Unidos también cuando se corrió en Las Vegas en el parqueadero del Caesars Palace. Una cosa chévere es que no es de Tilke. Este trazado es de una empresa que se llama Apex y ya han hecho varios trazados. Uno en Fórmula 1 para el circuito de Singapur y ahora van a hacer este nuevo circuito. Cuando digo que no es Tilke, ¿qué quiere decir? Ustedes miran el trazado de esta y es cierto, tiene dos grandes rectas o zonas rápidas que terminan en curvas muy cerradas, pero no es esa exageración de las curvas de 90 grados. Sigue teniendo estos diseños que permiten desde una misma tribuna poder ver distintas zonas del circuito, pero tiene también un poco
del diseño que se está implementando en el circuito de Melbourne, en el Albert Park, con unas zonas sinuosas de media y alta velocidad, curvas que se vuelven sobre sí mismas, con radios no estables, con más de un radio. Y eso me gusta, me parece chévere que la Fórmula 1 se esté alejando de estos circuitos de aceleraciones y frenadas bruscas que normalmente diseña Tilke. Tengan en mente, por ejemplo, Abu Dhabi o incluso el mismo Bahrein, que tiene, a pesar de tener rectas muy largas, tiene zonas que siempre es una recta muy larga y una zona muy lenta después. Eso me parece interesante, me parece chévere que la Fórmula 1 tome un poco de distancia y busquen otras formas de diseñar circuitos. Es un circuito que, a pesar de ser temporal, porque está como en toda esta zona del Hard Rock Stadium, es un circuito que se va a construir para la Fórmula 1, está en medio de la ciudad, pero no usa casi calles de la ciudad, solo usa una calle de la ciudad, y obviamente van a tener ahí como muchos retos para organizar el tráfico por esa avenida, y de resto va a ser un circuito con un ambiente muy similar al del Albert Park en Melbourne, un estadio, unos campos de tenis y tribunas por ahí, y el trazado que va a ir caminando por ese lado. Desde el próximo año, la Fórmula 1 vuelve en 8 días también al Gran Premio de Portugal en el circuito de Portimao. Vamos a tener clasificación y carrera a las 9 de la mañana el día sábado y domingo próximos. Y espero que ustedes también comenten en las redes sociales cómo les parecieron estas 2 primeras carreras. Empezábamos un fin de semana en donde México iba a ser protagonista tanto en la IndyCar como en la Fórmula 1. No se dieron los resultados que se esperaban, aunque fueron carreras buenas. Denle la oportunidad a Checo Pérez de cometer estos errores y ver cómo los afronta él con su equipo. Y vamos a ver cómo llegan a Portugal. Tuvimos una carrera fantástica el año pasado ahí y seguramente va a ser una carrera muy similar. Una cosa interesante, Portugal tiene una curva muy rápida al final que desemboca en la recta. Algo así es el diseño también que hicieron para el circuito de Miami. Hay una curva, la curva 19 justamente es una curva muy rápida de aceleración y desemboca en la recta principal. Eso puede ayudar un poco a que en esa primera curva del circuito también haya una posibilidad de sobrepaso. No parece un circuito tan aburrido y bueno, pues tocará esperar hasta el próximo año para poderlo ver, pero desde ya promete un gran espectáculo. Además, Miami es una ciudad con muchos deportes, con muchos eventos. Allí ha corrido también incluso cerca la IndyCar y la Fórmula 1 cuando compartió el circuito de Sebring. Y eso también es un dato muy importante. El circuito de Miami es la 11ª, ¿cómo se diría? El 11º evento de Fórmula 1 en Estados Unidos, que incluyen también las 500 millas de Indianápolis, que alguna vez fueron parte del circuito del circo de la Fórmula 1, el circuito interno de Indianápolis, Detroit, Watkins Glen, y ahora también en el circuito de Texas, entre otros. Espero que se hayan divertido este fin de semana. El próximo fin de semana entonces tendremos carreras. Vamos a hacer un episodio cortico el jueves. Y comenten este episodio, compártanlo entre su gente. Les doy de verdad muchas gracias a los nuevos oyentes. Estamos teniendo un repunte en las reproducciones y sé que es gracias a ustedes que le dan play a estos episodios y bueno, se aguantan un poco ahí lo que tengo que decir o lo que quiero decir sobre el deporte que más me gusta. Autos y Carreras se graba en Bogotá en la Sala Faniáticas y tú lo puedes escuchar en tu aplicación de podcast favorita, Apple Podcast, Spotify o incluso YouTube. Soy Ricker Silva y esto fue un episodio más de Autos y Carreras.